Muy buenas noches, estudiantes de la Corporación Universitaria. En este video vamos a mirar sobre el ensayo. Vamos a profundizar un poco más sobre el tema del ensayo. El ensayo es un escrito que se caracteriza por su parte crítica como tal. Esa crítica, en ese ensayo no se utilizan primeras personas, no va el yo, no va el mí. Entonces hay que tener en cuenta esa parte importante que tiene el ensayo. Los tipos de ensayo son ensayo literario, ensayo argumentativo, ensayo científico, ensayo expositivo, ensayo filosófico, ensayo crítico, ensayo sociológico, ensayo histórico. Son los tipos de ensayos. Lo repito, ensayo literario, ensayo argumentativo, ensayo científico, ensayo expositivo, ensayo filosófico, ensayo crítico, ensayo sociológico, ensayo histórico. Esas son las clases o los tipos de ensayo que existen. A su vez, el ensayo tiene sus cuatro partes principales en la cual se está estructurando el ensayo, que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Son las tres partes más importantes y también el anexo. Entonces, en la introducción, pues se hace una breve reseña del tema que se va a tratar. Se hace necesario empezar a mirar cuál es el tema, cómo lo voy a tratar. Entonces, en las partes del ensayo, miramos nosotros que está la introducción. En esto lo que se busca es captar la atención del lector. Cuando usted redacta un ensayo, usted debe no pensar en que le guste a usted el escrito, sino pensar en cómo lo tomaría la persona que lo está leyendo. Esa es la clave para redactar un ensayo. Entonces usted tiene que mirar a qué público va dirigido y lógicamente que tiene que mirar cómo estructurar las palabras, no utilizar tampoco un lenguaje, si es para estudiantes de bachillerato, no utilizar un lenguaje demasiado elevado o muy técnico. Ya si es un ensayo científico, ya si es un ensayo médico, ya si es un ensayo en el área del derecho, filosófico o sociológico, pues ya tiene que ir con un lenguaje más técnico como tal. Pero entonces aquí vamos a mirar que el ensayo es prácticamente como un enamoramiento. Usted introduce el tema, usted en ese tema comienza, como se dice, a dar pistas sobre cuál es la intencionalidad o la temática que usted va a tratar en ese ensayo. El tema como tal no lo va a tratar en la introducción. El tema a tratar lo va a hacer en el desarrollo, en su segunda parte. Y en la tercera parte, que es la conclusión, pues usted, como su nombre lo indica, ya comienza usted a concluir el tema del ensayo. Entonces, en la introducción usted lo que hace es captar la atención del lector. Y en la introducción usted introduce el tema del ensayo que usted va a tratar. Recuerde que usted puede tratar cualquier tema, un tema religioso, un tema político, un tema económico, un tema social, un tema filosófico, y se trata de criticar. Si va a ser un tema político, usted tiene que no tomar partido y cuestionar las situaciones. Si es un tema jurídico, también cuestionar el tema jurídico, colocar el dedo en la llaga sobre el punto y cuestionar, porque esa es la intención del ensayo. También revelar los aportes y en el caso del desarrollo se utilizan mucho las citas. Estas citas también las explicamos, las argumentamos. Si yo voy a hacer un análisis, por ejemplo, hablo de un tema que conocemos todos porque si voy a hablar de un ensayo, tengo que investigar el tema. Si voy a hablar del conflicto colombiano, cómo se ha desarrollado, pues yo tengo que hacer una introducción sobre la violencia. En la introducción, en el desarrollo voy a tratar el tema de las causas que han originado el conflicto colombiano desde diferentes ópticas. Y en la conclusión, pues cierro esas conclusiones prácticamente con unas ideas que me permitan a mí o preguntarme o ya llegar a una conclusión como tal. Un ensayo nunca queda cerrado, queda abierto para poder debatir sobre ese tema. Esa es una de las características y todo ensayo lleva un título sugestivo. Un ejemplo, como el que de pronto a veces lo sé dar porque se trata mucho sobre el tema de la violencia porque es lo que conocemos.
un título sería, por ejemplo, Colombia, de la violencia a la barbarie. Vamos a hacer esa crítica de cómo surgió la violencia. Entonces, la introducción yo puedo empezar, por ejemplo, cómo surgió la violencia a lo largo de la historia de la humanidad y cómo la violencia fue utilizada para poder sobrevivir. Entonces, yo puedo empezar con una introducción y esa introducción empezaría, por ejemplo, así: a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado la violencia como mecanismo de defensa, específicamente cuando el hombre vivía en la selva. Esto le permitió defenderse del agreste clima y de la hostilidad de las fieras. Todo esto también fue como mecanismo de supervivencia. Eso en su primera parte, o sea, voy a hablar de la violencia en ese entorno. Pero cuando yo llego a la introducción, al desarrollo, perdón, y voy a tratar la violencia en Colombia, ya pasaría a otra temática. Entonces, cómo la violencia se fue enfatizando y esta violencia ha dado paso al desastre personal, familiar, social, económico y político. Entonces ya miramos cómo esta violencia se ha metido en el individuo, en la familia, la violencia intrafamiliar. Esta violencia ha llegado a la política, ya tenemos los grupos armados, ya tenemos una violencia social y todo esto cómo se va volviendo una cadena. Entonces ya comienzo a analizar desde la llegada de los españoles con su violencia acá y cómo se fue haciendo todo este proceso. Después los grupos que comenzaron a rebelarse contra el imperio español y después lógicamente la guerrilla de Bolívar y toda esta situación entre federalismo y centralismo, la pelea por el poder. Después ya los liberales y los conservadores con su lucha ideológica y después el surgimiento de guerrillas de izquierda y de las paramilitares o autodefensas campesinas de la derecha y posteriormente ya con el auge de la época marimbera, de la marihuana y del narcotráfico, pues cómo estos grupos van a auspiciar más la violencia y ya no va a ser solamente de unos grupos, sino que va a ser metástasis por todo Colombia. Entonces, ahí es donde se comienza a tocar el dedo en la llaga y eso es la función del ensayo, se va a cuestionar toda esa realidad. Pero ese cuestionamiento sobre esa realidad nos lleva a nosotros a analizar cómo la violencia ha dado paso a algo mucho más degradante, que es la barbarie. Entonces, tener unas conductas violentas no es normal, ni es bueno, pero pues a veces la violencia forma parte también de la vida a lo largo de la historia de la humanidad. Las guerras son violencia, pero cuando se pasa de esa violencia brutal a la barbarie que ya no tiene nombre, entonces ahí es donde ocurren masacres y hace una cantidad de situaciones. Entonces todo eso es lo que se cuestiona. Entonces vamos a mirar cómo en el ensayo nosotros nos volvemos críticos ante una realidad, pero no para quedarnos en la crítica, sino para transformar esa realidad que nos ha tocado vivir y que venimos cargando desde atrás. Entonces Colombia debe de superar esa etapa de violencia. Y esta ha sido una de las visiones de la mayoría de los docentes y de los colombianos de querer una Colombia en paz, una Colombia inclusiva, una Colombia transformada. Pero no podemos hacerlo sin desconocer los errores y sin desconocer la verdad. Hay que conocer la verdad, hay que criticarla, hay que cuestionarla. Hay que cuestionar el gobierno y todas las situaciones que se están generando que están actuando de manera equivocada. Y hay que generar procesos de cambio. Y esos procesos de cambio van a ser inherentes a la vida. Entonces lo que buscamos con el ensayo es que usted se forme una idea ya más crítica y que sea capaz de redactarla de una manera clara, veraz, que sea sintética, que tenga capacidad argumentativa y que usted pueda sentarse también a debatir en un grupo
y usted perfectamente puede hablar de la violencia en Colombia, puede hablar de la crisis actual del coronavirus con argumentos, puede hablar también de la crisis jurídica, puede hablar de los problemas de salud a nivel mundial y de la crisis de la salud en Colombia, que esto es algo por todos conocido, pero no se trata de quedarnos ahí, no. ¿Qué políticas y qué vamos a generar de cambios? Entonces, el ensayo busca ser más reflexivo, pero también ser más crítico, y es una de las funciones que tiene la literatura y que tiene el arte. Entonces, usted, mi querido estudiante, a partir de ahora ya tiene que empezar a mirar el mundo con una óptica distinta. Todo lo que observe, tiene que analizarlo, tiene que cuestionarlo para poder generar un cambio. Y atrévase a escribir. Haga su ensayo a manera de borrador. No utilice las primeras personas. Utilice los conectores. Una adecuadamente, lógicamente las oraciones y recuerde todo lo que se mira a través de redacción, de los párrafos, los tipos de párrafos y todo esto para la construcción de textos. Entonces, ahí le estoy generando una idea del proceso. Ahora, dentro de las partes del ensayo como tal, si tenemos una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, pero también tenemos unos anexos. Los ensayos se escriben desde el punto de vista personal, de lo que yo pienso, pero sin utilizar primera persona. Los ensayos no son ficticios, no son imaginados. Eso es algo que tenemos que mirar. Los ensayos son reales, porque tenemos que mirar la capacidad argumentativa sobre un tema. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un ensayo, vamos a hacerlo sobre la realidad de algo, de una problemática social, política, económica, jurídica, etc. Pero tiene que ser real. Y vamos a colocar desde el punto de vista de la escritura el dedo en la llaga. Y vamos a utilizar prácticamente los argumentos para poder hacer el ensayo. Ahora, el ensayo no es subjetivo, tiene que ser objetivo. Puede ser crítico literario, puede también dar un manifiesto político o argumentos aprendidos, observaciones de la vida cotidiana, recuerdos y reflexiones del autor. Casi todos los ensayos modernos están escritos en prosa. Existen trabajos en verso, pero los que más se utilizan son en prosa. Ahora, estos ensayos han sido llamados también como un ensayo poético, y es un ensayo interesante, ¿no? Entonces, ¿qué se debe saber si un ensayo se ha desarrollado correctamente? Un ensayo se compone de una introducción, de un desarrollo, de una conclusión, las referencias, la bibliografía, y para saber si se ha desarrollado correctamente, pues primero tienes que mirar que no puedes utilizar primeras personas, porque en el momento que tú me coloques en un ensayo una primera persona, pues deja de ser un ensayo como tal. Entonces, un buen párrafo de apertura es cuando me comienza a dar claridad sobre el tema. Y esa claridad sobre el tema debe estar marcada por la intención. Si yo voy a hablar del conflicto colombiano, tengo que mirar en la introducción la temática de la violencia y cómo esa violencia a lo largo de la historia ha sido utilizada o para defender la vida o para generar más problemas y caos. Porque lastimosamente el hombre ha tenido que sobrevivir y utilizar la violencia para también poder vivir como tal. Y no solamente con el mismo ser humano, sino también defenderse de las fieras, como lo anoté anteriormente. Ahora, el cuerpo del ensayo debe estar ordenado. O sea, sus ideas deben ser lógicas. El escritor, ¿qué debe tener el escritor? Unos fuertes argumentos. Y tiene que tener la evidencia. Yo no puedo hablar de la violencia en Colombia si yo no he leído un libro de violencia. Yo tengo que mirar que he leído Viento Seco, Cóndores no se entierran todos los días,
y mirar la época de la violencia y la novela de la violencia, para yo poder escribir sobre el tema de la violencia en Colombia. Ahora, también están los libros recientemente sobre paramilitares y guerrilla y el cuestionamiento a todo esto. Entonces, ¿cómo a lo largo de la historia en Colombia el conflicto se ha agudizado y nosotros no hemos hecho caso para cambiar este proceso? Por eso es hora de empezar a generar cambios en la estructura educativa para una mejor convivencia. Entonces, los párrafos tienen que tener sentido. En la conclusión, esta conclusión debe ser clara. La conclusión reafirma la tesis, o sea, la posición del escritor frente al tema. Si yo estoy hablando del conflicto colombiano, ¿qué posición tomo? ¿Estoy a favor, defiendo la violencia o estoy en contra de la violencia? Entonces yo tengo que mirar que la violencia degrada la calidad de vida del hombre y produce un daño en todas las esferas, desde la personal hasta la social. Entonces, no estoy de acuerdo con la violencia, pero no lo manifiesto, sino que opino sin utilizar primera persona. Esa conclusión la doy yo, si yo soy el escritor del ensayo, la doy yo al terminar el ensayo. Entonces, puedo concluir con una pregunta. ¿Cómo sería la vida de Colombia en paz? ¿Colombia alcanzaría la paz? ¿Y cómo sería su vida? Entonces ahí notamos nosotros que podemos empezar a mirar cómo podría ser el cambio en la sociedad si nosotros analizáramos eso y miraríamos que la literatura sirve para todo esto. Bueno, la situación. En la introducción también vamos a explicar la situación, el problema, entonces si es el problema de la violencia, cómo está estructurado ese problema, pero en el desarrollo es donde vamos a explicar ya con opiniones el tema como tal. O sea, el desarrollo es como el 70% del texto, porque usted va a tratar el tema ya en sí, ahí me lo va a tratar, ahí va a utilizar ya también las citas o las frases que usted pueda explicar. Un ejemplo, una frase, yo puedo tomar una frase de un libro, la violencia genera más violencia. Explico esa frase, cómo la violencia va a generar más violencia y cómo esta violencia va a degradar la sociedad. Y cómo se convierte en un círculo vicioso que tenemos que romper. Entonces, si hay violencia intrafamiliar por el padre, esa violencia intrafamiliar va de generación en generación. Y es ahí donde tenemos que empezar a cortar esa cadena. A eso es que estamos llamados. Analizar esa realidad, cuestionarla y cambiarla. Y no solamente se trata de cambiar el país, se trata de cambiar el entorno en el cual nos toca desenvolvernos. Esa es una de las grandes realidades. Porque no podemos cambiar el país si nosotros no cambiamos las conductas violentas o de agresividad que nosotros tengamos a nivel personal o a nivel familiar. Ese es uno de los grandes principios para el cambio. Tenemos que cambiar nosotros para poder que cambie Colombia. Si no, no cambiará el país. Y claro que hay que cuestionar la realidad. Sí, hay que cuestionarla. Pero tampoco llegar a cuestionarla de una manera tan fanática que nos nuble la realidad. Llegar al fanatismo por una ideología política tampoco no es muy sano. Y eso es lo que ha caído Colombia a lo largo de su historia. La lucha entre federalistas y centralistas no trajo buen resultado. Después de la lucha entre liberales y conservadores, igualmente. Y hoy en día, la guerra fratricida entre la ultraderecha y la ultraizquierda, o sea, ultraderecha paramilitares y ultraizquierda guerrillas, entonces, lo mismo. Atraso, violencia social, violencia familiar,
atraso económico, las industrias se van del país porque no hay condiciones para tener una empresa. Entonces, todo esto hace que haya problemas económicos y problemas de gobernabilidad, o sea, anarquía. Y eso puede ser de derecha o de izquierda. Si no hay un proceso claro, pues no va a haber un buen gobierno. Entonces, aquí no se trata de analizar solamente a uno solo, sino que se trata de mirar que el problema, más que ideológico, es un problema cultural. Nosotros aquí le hacemos apología a la violencia y empezamos por los medios de comunicación. Apología a Pablo Escobar y a todo delincuente. Y eso no está bien visto si queremos un país distinto. Entonces tenemos que mirar que ya no podemos ver ese tipo de programas que nos venden los medios porque a ellos no les interesa la verdadera información. A ellos les interesa meramente el consumo y tenernos como borregos. Por eso hago un llamado aquí para que usted se aleje de todo programa que lo induzcan al uso de la violencia o de las drogas, o que denigre del país, o que le haga apología al crimen y apología al narcotráfico. Este es un llamado claro a mis estudiantes a tomar una posición, no política, sino una posición crítica, porque queremos cambiar el país. Y el país lo cambiamos cuando nosotros tomamos conciencia de que tenemos que saber qué es lo que vemos y qué es lo que nos quieren con nosotros al mostrarnos en una pantalla. No nos dejemos guiar por intereses económicos. Seamos más inteligentes. Con inteligencia le vamos a dar una bofetada inteligentemente, no consumiendo ese tipo de programas que degradan la dignidad del colombiano y la dignidad humana. Esa es una de las cuestiones, y ahí es donde entra el ensayo.